Ya, el día de hoy les voy a explicar estadística descriptiva, que era el tema de mi grupo. Em, ya, comencemos con medidas estadísticas básicas, que son medidas de tendencia central. Estas medidas son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Esto es algo básico, ya que es el grupo en el que se encuentran todas las medidas que les voy a decir a continuación. Primero está la media o promedio. Es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada como la suma de conjuntos de valores dividida entre el número total de valores. Ya, la fórmula de la media aritmética, es la suma de los valores dividido por el número de datos. En Excel podemos simplificar esta fórmula seleccionando los datos, escribiendo promedio y ahí nos va a salir la media de los valores. Ya, un ejemplo chiquito de la media con este conjunto de datos es que, como podemos ver, se ordenan de forma ascendente, se suman y se dividen para el número de datos y ahí podemos sacar la media. Ya. La media geométrica se define como la raíz índice n del producto de n términos. Se utiliza con más frecuencia para calcular la tasa de crecimiento porcentual promedio de algunas series dadas a través del tiempo. La fórmula de la media geométrica es la raíz de la multiplicación de los datos. La raíz se eleva al número de datos. Por ejemplo, en este ejemplo súper chiquito se multiplica todo y como son 5 datos, se saca la raíz de 5 y sacamos la media geométrica. En Excel igual es súper fácil, o sea, se pueden simplificar la mayoría de las fórmulas. En este caso solo escribimos igual media.geom y seleccionamos los datos y ahí podemos sacar la media geométrica. Ya, este es un pequeño ejemplo de la media geométrica. Si el crecimiento de las ventas en un negocio fue en los últimos 3 años 26%, 32% y 28%, hallar la media anual del crecimiento. Si tomamos en cuenta el factor de crecimiento, se calcula de la siguiente manera, que es 1 igual a TI sobre 100. Entonces, por ejemplo, para el primer año, el factor de crecimiento es 1.26. Porque cogemos 1, como dice en la fórmula, le sumamos a 26, porque eso es lo que estamos sacando del primer dato, dividido para 100 y nos sale 1,26. Ahí es lo que hacemos, es la media geométrica, donde sacamos el FC de el factor de crecimiento de cada uno de los datos y ahí multiplicamos y sacamos la raíz cúbica porque son 3 datos y ahí sacamos la media geométrica de los 3 datos, que es 1,286. Ya. La mediana es un estadístico de posición central que parte la distribución en dos. Es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que a otro. La forma de la mediana, esta fórmula indica la posición de la mediana más no el valor. Si es impar, es xn más 1 dividido para 2. Si es par, 1/2 por xn sobre 2 más xn sobre 2 más 1. Igual en Excel podemos simplificar un montón esta fórmula y ponemos mediana y seleccionamos los datos y nos va a dar la mediana. Por ejemplo, en este ejemplo dice encuentre la mediana de este conjunto. En este caso hay 8 datos. Tenemos que ordenar primero en orden ascendente todos los datos. Y como es un número par, tenemos que encontrar el promedio de los dos números medios, porque en este caso son estos dos. Lo que se hace es que se suman los dos y se dividen para 2. Y la mediana de este conjunto es 17. Ya, la moda. La moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o población. Lo que hay que hacer principalmente es ordenar los datos en valores ascendentes y se ve el valor que más se repite. En Excel igual es súper fácil, solo escribimos moda, seleccionamos los datos y ya está.
Mediana cuartil. Los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Es decir, el primer cuartil divide el 25%, el segundo el 50%, que es lo mismo que la mediana, el tercero el 75% y lo demás sería el 100%. Como dije aquí. La fórmula es K por N. K es, por ejemplo, el primer cuartil o el segundo cuartil o el tercer cuartil por N sobre 4. En este caso, como pueden ver aquí, se hace, o sea, para sacar el segundo cuartil sería de estos dos. Entonces se hace como se hizo en la mediana. Se suman y se dividen para 2. Ya. La fórmula en Excel igual es súper fácil. Escriben cuartil, seleccionan los datos, punto y coma y ponen el número del cuartil, por ejemplo, del 1, aquí es del 1 al 3, no es del 1 al 4, perdón. Si quieren sacar el primer cuartil, escriben 1, si quieren sacar la mediana o el segundo cuartil, 2 y así sucesivamente. Los deciles son los valores de la variable que dividen los datos ordenados en 10 partes iguales, es decir, 9 divisiones. Como podemos aquí, dividen en el 10% de cada uno de los datos y la fórmula es súper similar a la de los cuartiles. Es n, o sea, el número de datos, por ejemplo, el tercer decil sobre 10. Aquí hay un ejemplo igual súper chiquito. Primero ordenamos de menor a mayor los datos y en este caso son 15 muestras y digamos que queremos sacar el sexto decil. Entonces lo que hacemos es 15 por 6, porque es el sexto decil que queremos calcular, dividido para 10. Y ahí calculamos 9. Esto es la posición del decil, no es en sí los datos. Entonces lo que tenemos que hacer es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 13 es el sexto decil. En este caso no hay fórmula en Excel, pero no es tan complicado como la fórmula básica, entonces no es tan difícil. Ya. La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. En este caso, esta es la fórmula, es un poquito más extensa, pero o sea, más adelante les voy a explicar cómo es para calcular la varianza. Igual en Excel se simplifica también y escribimos var, seleccionamos los datos y ahí nos da la varianza, el resultado. Ya, un ejemplo de la varianza, por ejemplo, para calcular la varianza lo primero que tenemos que hacer igual es ordenar los datos de menor a mayor y calcular la media aritmética de los datos. Esto tenemos que hacer para calcular la varianza porque nos va a ayudar en la fórmula. La menos la media de todos los datos. Por ejemplo, 9 menos 9, que es la media, más 3, que es el siguiente dato, menos 9 y así sucesivamente, y ahí nos va a dar la varianza. Todo elevamos al cuadrado y dividimos por el número de datos. Ya. La desviación estándar es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Aquí vamos a ver la fórmula. Y en Excel igual es súper fácil, solo escribimos desvesta y seleccionamos los datos y nos da en la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, el paso 1 tenemos que calcular la media, como hicimos en la varianza. El paso 2, calcular el cuadrado de la distancia a la media para cada dato. Tenemos que sumar todos los datos que nos resultaron en el paso 2, dividir entre el número de datos y después sacar la raíz cuadrada. Más adelante igual les voy a dar un ejemplo un poquito más específico de la desviación estándar y de todos los datos anteriores. Ya. Tipos de datos. Existen 6 tipos de datos. El primero son datos nominales, que son datos etiquetados o nombrados que pueden dividirse en varios grupos que no se trasladan. En este caso, los datos no se miden ni se evalúan, sino que se asignan a varios grupos. Estos grupos son únicos y no tienen elementos comunes.
Algunas características de estos tipos de datos es que nunca pueden ser cuantificados. Los datos nominales siempre están en forma de nomenclatura, tienen ausencia de orden, su propiedad principal es cualitativa, no se puede calcular la media y los datos son principalmente alfabéticos. Un ejemplo de este tipo de datos, por ejemplo, sea la nacionalidad, el sexo, religión, color de piel, ojos o pelo, ideología económica o política. También existen los datos ordinales, que son un tipo estadístico de datos cuantitativos en los que existen variables en categorías ordenadas, que se producen de forma natural. La distancia entre las categorías no se establece utilizando datos ordinales, es decir, si tiene variables en orden particular, bajo, medio, alto. Pueden representarse como datos ordinales. Ese es uno de los datos que tal vez inconscientemente utilizamos más, pero es uno de los que más está presente al menos en mi entorno. Puede ser, por ejemplo, extremadamente feliz 1, feliz 2, neutral 3, infeliz 4 o extremadamente feliz 5. Este es un ejemplo de los datos ordinales. También tenemos intervalos, que son escalas numéricas en las que conocemos tanto el orden como los cuidadosos contrastes entre las cualidades. Un ejemplo es la temperatura en centígrados grados media de una ciudad. En esta escala, los números mayores corresponden a temperaturas mayores, es decir, el orden importa, pero a la vez las diferencias entre las temperaturas importan. También tenemos ratios, que se trata de escalas de medición de datos, porque nos dicen sobre el orden, nos dicen el valor exacto entre las unidades. También tienen un cero absoluto, lo que permite sacar una amplia gama de estadísticas, tanto descriptivas como inferenciales. Un ejemplo es donde podemos informarnos de la evolución de una empresa, tanto si dicha evolución es positiva como negativa. Y por último, jerárquicos. Consiste en una colección de segmentos, un registro, que se conectan entre sí por medio de enlaces. Cada segmento es una colección de campos, atributos que contienen un solo valor, cada uno de ellos. Un enlace es una asociación o unión entre dos segmentos exclusivamente. Globalización. Ya, esos son un poquito de las características de los órdenes jerárquicos. La globalización de la información permite a los diferentes usuarios considerar la información como un recurso corporativo que carece de dueños específicos. También es la eliminación de información inconsistente, permite compartir información e independencia de datos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se grafica los tipos de datos jerárquicos. Van en forma ascendente, lo más importante, después lo un poquito menos importante y al final en lo que se divide cada cosa. La regla de Pareto o la regla del 80-20. La ley de Pareto fue enunciada como primera vez por el economista y sociólogo Wilfredo Pareto en el libro Cours d'Economie Politique de 1896. Esta regla establece que de forma general, para un amplio número de fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas, o el 20% del esfuerzo destinado a una tarea genera un 80% de resultados. En este mundo empresarial, la ley de Pareto suele cumplirse, por ejemplo, en los campos de ventas y gastos. Si en muchos casos se podrá comprobar como el 80% de las ventas de una empresa proviene del 20% de sus clientes, o de un 20% de sus productos, o de un 80% de sus gastos del 20% de sus proveedores. También se puede aplicar esta regla en logística, controlando el 20% de los productos almacenados, pueden controlarse el 80% del valor de los productos del almacén. O a su vez en ingeniería de software, donde el 80% de los fallos de software tienen su origen en un 20% del código de dicho software. Los gráficos principales que se utilizan en medios de tendencia central son: el primero es Pareto, como mencioné anteriormente, se basa en la ley del 80-20 y es una técnica gráfica sencilla para clasificar aspectos en orden de mayor a menor frecuencia, perdón. Está basada en el principio de Pareto. Permite asignar un orden de prioridades. También permite mostrar gráficamente el principio de Pareto
y facilita el estudio de las fallas de las industrias o empresas comerciales. Aquí podemos ver un ejemplo del gráfico de Pareto, donde su principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización, ya que como les mencioné anteriormente, lo que hace es analizar el 80% de las consecuencias proveniente del 20% de las causas. Entonces eso ayuda a evaluar todas las fallas y saber si se pueden resolver o mejor evitarlas. Box plot o caja de diagrama y bigotes es una gráfica de este tipo. Consiste en una caja rectangular donde los lados más largos muestran el recorrido intercuartílico. El primer rango es el cuartil número 1 hasta la media. Este rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica dónde se posiciona la mediana y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero. Recordemos que el segundo cuartil coincide con la mediana. Esta caja se ubica en una escala sobre un segmento que tiene como extremos los valores mínimos y los valores máximos de la variable. Las líneas que sobresalen de la caja se llaman bigotes. Estos bigotes tienen un límite de prolongación, de modo que cualquier dato o caso que no se encuentre dentro de este rango es marcado e identificado individualmente. Para el box plots o diagrama de caja y bigotes necesitamos primer cuartil, mediana o segundo cuartil, tercer cuartil y rango intercuartil. Ya. El tree map. El espacio de la visualización está dividido en rectángulos a los que se le asigna un tamaño y un orden en función de una variable cuantitativa. Los niveles de la jerarquía del tree map se visualizan como rectángulos, que contienen otros rectángulos. Cada conjunto de rectángulos del mismo nivel de la jerarquía representa una columna o una expresión de una tabla de datos. Cada rectángulo individual de un nivel de la jerarquía representa una categoría de la columna. Por ejemplo, aquí podemos ver que en este tree map está dividido en tres: África, Europa y Asia. Y adentro encontramos Marruecos, Sudáfrica, Egipto. En Europa, Francia y Germany. En Asia, China e India. Y ahí en cada uno podemos ver que se dividen en más pequeños. Entonces se puede decir que este es uno de los gráficos que más se identifica con los gráficos jerárquicos, ya que como podemos ver en la jerarquía hacemos como de más importante a lo que se dividen, por ejemplo. Y en este caso, el gráfico tree map es principalmente lo que hace. Se usan los diagramas de árbol al trabajar con grandes cantidades de datos con una estructura jerárquica, y los diagramas de árbol también son eficientes para facilitar la lectura. Ya, el último es Sunburst o diagrama de anillos. La representación consiste en agrupaciones de los datos mediante diferentes anillos según el nivel representado. Estos a su vez se dividen en partes proporcionales al valor de los datos que representan. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la semana número 1, que es este color, se divide en meses, se divide en años y se divide en monto de pago. Entonces ahí se va dividiendo y es un poquito más fácil la visualización y la lectura. Y ya. A continuación les voy a mostrar un Excel para que podamos aplicar todo esto. Está aquí. Ya. Aquí solo les voy a explicar más o menos cómo ponen en Excel los datos. Por ejemplo, tenemos este número de datos y la media con la fórmula normal, que es la suma de todos los datos dividido para el número de datos. Se calcula así. Y más fácil, solo escriben promedio, seleccionan los datos y ya. La media geométrica igual, media.geom, seleccionan todos los datos y ya. La mediana en este caso, como es el valor de la mitad, entonces ahí es mucho más fácil. La moda es el valor que más se repite. La varianza se escribe en var.p, seleccionan todos los datos y les sale la varianza. Desviación estándar, esta es la fórmula. Para calcular los cuartiles
lo que escribimos es cuartil, punto, entre paréntesis seleccionamos los datos y en este caso como queríamos calcular el primer cuartil, escribimos 1, aquí 2, aquí 3. Este cuartil no. Ya. Los tipos de datos aquí es un poquito otros ejemplos. Por ejemplo, en el nominal es este que era cualitativo, es decir, que no puede sacarse la media ni nada de esos datos. Por ejemplo, este de aquí. Esto no se puede sacar la media. Ordinal, este es un ejemplo. Se hace una encuesta a 10 estudiantes de una clase para que califiquen a su profesor. Y sale bueno, regular, malo. Este es otro ejemplo. Intervalos puede ser tallas de zapatos. Y los gráficos. Para el gráfico de Pareto se necesita frecuencia, frecuencia acumulada, porcentaje unitario y porcentaje acumulado. Seleccionamos los datos y ponemos insertar gráfico y ahí nos sale gráfico de Pareto. Entonces ahí va a ser mucho más fácil. Frecuencia acumulada y frecuencia. Seleccionamos todos los datos y ya. Para Tree Maps igual es súper fácil, solo seleccionamos los datos y, por ejemplo, en este caso tenemos cantidad de carros vendidos y modelos y seleccionamos, ponemos insertar gráfico y ponemos Tree Map y ahí nos va a salir todos los gráficos ya con las divisiones necesarias. Y por último, Sunburst, que es el gráfico diagrama de anillos. Igual seleccionamos los datos, marca, por ejemplo en este teníamos dos datos, marca y modelo, porque recuerden que Sunburst y TreeMap se utilizan para datos un poquito más grandes. Y cantidad vendida y solito se divide y es muchísimo más fácil la lectura, por ejemplo, que los datos así en sí puestos. Y ya, eso es todo lo de mi presentación. Ya, entonces yo ahora les voy a hablar sobre las probabilidades. Ya, la probabilidad. Probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda cuando interviene al azar, expresado en una cifra entre uno, la posibilidad total, y cero, la imposibilidad absoluta, o bien en porcentajes de entre 100 o el 0% respectivamente. El cálculo de las probabilidades se lleva a cabo según la siguiente fórmula. La probabilidad es igual a casos favorables entre casos posibles, por 100 para llevarlo a porcentaje. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que una moneda salga cara en un único lanzamiento, esto es 1 sobre 2 por el 100, que es del 50% de probabilidad. Aplicaciones de la probabilidad se puede usar en un análisis de riesgo empresarial, el análisis estadístico de la conducta o en la ubicación de partículas subatómicas, en la investigación biomédica, en la predicción del clima. Elementos y conceptos. El experimento aleatorio, espacio muestral o evento suceso, que son la probabilidad que ocurra el evento A está dada por la probabilidad A es resultados favorables sobre resultados posibles. Ya. Los axiomas. El axioma 1, no negatividad, siempre es positiva o cero. Cuando la probabilidad de un suceso es cero, se llama suceso imposible. Axioma 2. La certidumbre. Siempre que algún evento que pertenece a E, su probabilidad de ocurrencia es 1. La probabilidad de E es igual a 1. Es lo que se conoce como un suceso seguro, una probabilidad del 100%. Y el axioma 3, una adición, es la suma de las probabilidades de que suceda cada uno separadamente. La probabilidad de uno, la probabilidad de segundo evento, del tercer evento, y así vamos a seguir sumando. Ya, la regla del complemento. Si tenemos un evento A y su suceso contrario o complementario A, entonces se cumple que la probabilidad de su complemento A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Como vemos abajo en el gráfico, si lanzamos un dado y la probabilidad de que caiga 3 es 1 sobre 6, esa es la probabilidad de A. Pero la probabilidad de A complemento serían las demás posibilidades que no van a salir, que sería el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6, que sería 5 sobre 6. Aquí tenemos igual otro ejemplo.
tenemos la bebida favorita y la comida favorita. Entonces vemos que su bebida favorita, el total es la Coca-Cola con 42, la Pepsi con 29 y la Big Cola con 29. Entonces la probabilidad de que sea Coca-Cola es del 42%, pero de que sea Coca-Cola complemento sería el restante, el 29 con el 22, el 42% restante. Y el 58 sería la regla del complemento, o sea, lo restante que no es de Coca-Cola. La regla de la suma. La regla de la suma es la probabilidad de que se dé un suceso A más un suceso B menos el suceso que se dé entre los dos. Por ejemplo, en la imagen hay 10 objetos y si se selecciona un objeto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un cuadrado o una figura de color negro? Entonces, el número total de casos posibles son 10, como vemos en el gráfico. La probabilidad de que salga cuadrado es del 50%, porque tenemos 5 cuadrados. La probabilidad de que sea negra la figura es del 60%, porque hay 6 figuras negras. La probabilidad de que salga cuadrado y negro es las figuras que tenemos en la mitad, o sea, 20%. Pero la posibilidad de que sea cuadrado o una figura negra, tenemos la sumatoria del 50% más del 60% menos los casos que sean o cuadrado y figura negra, o sea, el 20%, que nos da como vemos, el 90%. Ya, los eventos independientes. Son dos eventos A y B, son estadísticamente independientes si la ocurrencia de que uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, es decir, que la probabilidad de A sobre la probabilidad del suceso B es la probabilidad de A. Si A y B son dos eventos estadísticamente independientes, entonces la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales. O sea, la probabilidad de que los dos eventos ocurran A y B es igual a la probabilidad de que el evento A por la probabilidad del evento B. Aquí tenemos un ejemplo. En la ciudad, en la ciudad de Hilo, el 75% de personas gana más de $1,000 al mes, mientras que el 40% le gusta nadar. Si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la posibilidad de que gane más de 100 y le guste nadar? Entonces, ya tenemos la, el porcentaje de personas que ganan 1,000 al mes, que es 75, mientras que el otro evento es que el 40% le gusta nadar. Entonces tenemos que multiplicar, no, perdón, dividir, porque son independientes. Entonces la probabilidad de que se seleccione una persona al azar y que gane más de 100 al mes, 1,000 al mes y le guste nadar es de 30%. Entonces los eventos independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda y un dado me caiga cara y el número 5? Como sabemos, son dos eventos que no interfieren el uno al otro. Aquí se multiplican. Entonces, la probabilidad de que salga cara en la moneda es 1/2 y la que caiga 5 igual es 1/6. Entonces se multiplica. Y la probabilidad de que caiga cara y el número 5 en un dado es del 8,33%. Ya, la probabilidad condicional. Cuando se está calculando la probabilidad de un evento A en particular y se tiene información sobre la ocurrencia de otro evento B que ya ocurrió, esta probabilidad se conoce como la probabilidad condicional, que se denota por probabilidad sobre A sobre B, que se lee probabilidad de A dado B, y se define como, ya tenemos abajo, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B, que hay una regla, que la probabilidad de B no puede ser igual a cero. Y aquí tenemos un ejemplo. Si la probabilidad de que un proyecto de investigación sea correctamente planeado es de 0,80 y la probabilidad de que sea planeado y correctamente ejecutado es de 0,72, ¿qué probabilidad hay de que un proyecto de investigación correctamente planeado sea correctamente ejecutado? Entonces ahí tenemos la probabilidad de B, que es 0,8, y la probabilidad de que sea planeado y correctamente ejecutado es de 0,72. Entonces tenemos que dividir el 0,72 sobre la probabilidad de que solo sea planeado. Nos da un 90% de probabilidad.
de que el proyecto sea correctamente planeado y sea correctamente ejecutado. Ya, la ley de probabilidad absoluta tiene dos condiciones. Primera es que el conjunto de A unido al conjunto de sub A es igual a S. Los dos conjuntos no tienen elementos en común. Ya vamos a ver mejor cómo se puede demostrar esto. Aquí está un ejemplo. El teorema de la probabilidad total es que en un acuario se tiene solo dos especies de peces. El 40% de los peces del acuario son de la especie azul y el 60% son de la especie roja. De la especie azul, el 30% son machos, mientras que de la especie roja, el 40% son hembras. ¿Cuál es la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente sea macho? Entonces tenemos la probabilidad de que sea macho. Es igual a la probabilidad de que sea azul por la probabilidad de que sea azul y macho, más la probabilidad de que sea rojo por la probabilidad de que sea macho y rojo. Entonces, como vemos en ese gráfico de ramificado, la probabilidad de que sea azul es del 0.4 por la probabilidad de que sea azul y macho, que es del 0.3, más la probabilidad de que sea rojo, 0.6, por la probabilidad de que sea rojo y macho, que es igual a 0.6. Entonces, multiplicamos, que nos da la probabilidad de que sea azul y macho, es del 0.12, más la probabilidad de que sea rojo y macho, que es del 0.36, que es la probabilidad de que sea macho entre todas las especies de 0.48. Y así se cumple la regla de la probabilidad total. Ya, el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. Por ejemplo, disponemos de una partición A1, A2 de las probabilidades de que del suceso A, conocidas como probabilidades a priori. El objeto es a calcular de qué medida el conocimiento de un suceso B modifica las probabilidades a priori, dando lugar a las probabilidades a posteriori. Por ejemplo, la probabilidad de todos los sucesos de A sobre el suceso B. Reciben este nombre porque se calculan una vez obtenida la evidencia empírica B. Entonces, sean los sucesos A, A1, A2, A3, una partición de omega y sea B un suceso cualquiera, las mismas hipótesis del teorema de la probabilidad total se cumple. Entonces tenemos que es la fórmula, la probabilidad de que todos los sucesos A ocurran sobre un suceso B es igual a la probabilidad de B sobre los sucesos A por la probabilidad de los sucesos A sobre B. Ya vamos a tener un ejemplo para que no sea tan confuso. Entonces, tenemos el ejemplo, el 70% del ganado es inyectado con una vacuna para combatir una enfermedad grave. La probabilidad de recuperarse de la enfermedad es 1 en 20 si no ha habido tratamiento y de 1 en 5 si hubo tratamiento. Si un animal infectado se recupera, ¿cuál es la probabilidad de que haya recibido una vacuna preventiva? Entonces tenemos que de la vaca 1 en 20 si haya sido vacunada. Entonces tenemos a priori de vacuna 0.7, la condicional 0.2 y la conjunta 0.14. No vacuna 0.3 y el 0.05. Tenemos un total de la conjunta de las vacunas y no vacunas. ¿Y qué pasa si un animal infectado se recupera? Es igual, es igual a toda la vacuna, al conjunto, sobre la que se recupera, que sería 1. Entonces nos da el 0.9, que es la probabilidad de que haya recibido la vacuna preventiva. Y eso sería todo de las probabilidades. Y ahora vamos a ver un poco sobre las variables aleatorias. Ya, perdón. Las variables aleatorias en general es la cantidad que resulta de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. Un ejemplo es lanzar un dado. Puede ocurrir
cualquiera de los 6 posibles resultados. Algunos experimentos dan origen a resultados de índole cuantitativa, como es dólares, pesos o números en general, puede ser de niños, cantidades en general. Otros generan resultados de manera cualitativa, como el color o la afiliación religiosa. Las variables aleatorias discretas. La variable aleatoria discreta es la que adopta solo valores claramente separados. Su distribución se da por valores que toma como x1, x2, x3, etc. hasta el número de muestras que nos da el ejercicio. Y las probabilidades de que aparezcan igual la probabilidad 1, la probabilidad 2, hasta el número de muestras. Por ejemplo, si hay 100 empleados, el recuento de la cantidad de ausentes el lunes solo puede ser 0, 1, 2, 3, hasta el número 100, que es el número de empleados. Una variable discreta suele ser el resultado de contar algo. La variable aleatoria continua es una distribución de probabilidad que presenta un número incontable de valores. Por ejemplo, si mide algo como la anchura de una recámara, la estatura de una persona o la presión de la llanta de un automóvil. Hablando un poco sobre la media, como ya vimos antes, la media constituye un valor típico para representar la posición central de una distribución de probabilidad. Es el valor promedio a la larga de la variable aleatoria. La media de una distribución de probabilidad también recibe el nombre de valor esperado. Y se trata de un promedio ponderado en el que los posibles valores de una variable aleatoria se ponderan con sus correspondientes probabilidades de ocurrir. Esto podemos sacarlo con la fórmula de mu es igual a la sumatoria de todas las probabilidades. La varianza. La varianza describe el grado de dispersión, o mejor dicho, variación, en una distribución. Los pasos para seguir son, primero, la media se resta de cada valor y la diferencia se eleva al cuadrado. Después, cada diferencia al cuadrado se multiplica por su probabilidad. Y por último, se suman los productos que resultan para obtener la varianza. Y la desviación estándar se determina al extraer la raíz cuadrada positiva, como lo vemos en el ejemplo. Esa es la desviación estándar, pero la fórmula de la varianza es la que vemos como que al cuadrado, la que podemos ver al inferior derecho. A ver, ¿cómo sacar la media? En este ejemplo nos dan los datos de días y los autos vendidos. Aquí. Y en total de días de operación vemos que son 280. Para calcular la media, multiplicamos cada valor de x por f de x y sacamos la sumatoria de los valores, es decir, esto. Calculamos esto por esto y nos da esos resultados, hacemos la sumatoria y obtenemos la media. ¿Cómo sacar la varianza? Bueno, para calcular la varianza primero restamos cada valor de x menos mu, como lo podemos ver acá, y después elevamos ese valor al cuadrado, como lo vemos en esta columna. Por último, multiplicamos el valor que obtuvimos al cuadrado por cada valor de f de x. Aquí estamos reconociendo cuáles son los valores de f de x y acá estamos multiplicando este resultado con f de x y sumamos todos estos y nos da la varianza. La variable aleatoria binomial, también es conocida como probabilidad binomial, se necesita básicamente de dos cosas. Uno, el número de ensayos y la segunda, la probabilidad de éxitos de cada ensayo. La distribución de probabilidad binomial es una distribución de probabilidad discreta que se presenta con mucha frecuencia. Aquí podemos ver cuál es la fórmula.
y donde n es el número de ensayos, c es el símbolo de la combinación, x es la variable aleatoria definida como el número de éxitos y pi es la probabilidad de éxitos en cada ensayo. Aquí les estoy mostrando un ejercicio que nos dice que determinemos la probabilidad de los siguientes eventos usando la fórmula binomial. El ejercicio nos da n, el número de muestras, que es en este caso 9, y pi, que es del valor 0.25. Aquí nos demuestran x2 y con x3. Y en Excel no hay una fórmula en específico, pero aquí previamente hay cómo sacar la combinación de n combinación 2, que da 36. Y hacemos, seguimos la fórmula, esta fórmula. Pi, el valor de pi, que en este caso viene siendo 0.25 al cuadrado por 1 menos 0.25 elevado a 9 menos 2, que 2 viene siendo x. Y acá también, y da como resultado 0.3003. Y lo mismo con el valor de x3. Bueno, la media y la varianza de una distribución binomial se calculan con la siguiente fórmula. Mu es igual a n por pi y la distribución binomial n por pi multiplicado por 1 menos pi. La distribución de probabilidad de Poisson. Bueno, esta describe el número de veces que se presenta un evento durante un intervalo específico. El intervalo puede ser de tiempo, distancia, área o volumen. Aquí podemos ver la fórmula que necesitamos, donde mu es este símbolo, es la media de la cantidad de veces de éxito que se presenta en un evento en particular. E, que es es la constante de 2.72 aproximadamente, que es la base del sistema de logaritmos neperianos. X, que es la que es exponente de mu, y esta de acá también, es el número de veces que se presenta un evento, y P de X es la probabilidad de un valor específico de X. Bueno, primero para la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. También la probabilidad de que ocurra el evento es proporcional al tamaño del intervalo. Y los intervalos no se superponen y son independientes. También la distribución de probabilidad de Poisson tiene una fórmula para sacar la media, que es como vimos anteriormente, mu es igual a n por pi. La distribución uniforme o la variable normal es tal vez la distribución más simple de una variable aleatoria continua. Podemos verla gráficamente que se representa como 1 dividido para b menos a, donde b está ubicado acá y a está ubicado acá. Bueno, la media se localiza a la mitad del intervalo entre los valores mínimos y máximos, como a y b. Se calcula de la siguiente manera. Mu es igual a más b sobre 2. La desviación estándar se relaciona con el intervalo entre los valores máximos y mínimos, y donde la desviación estándar es igual a la raíz sobre b menos a al cuadrado dividido para 12. Bueno, la distribución uniforme tiene la fórmula que ya les había mencionado previamente, pero si es que a es menor o igual a x, menor o igual a b, y 0 en cualquier otro lugar. Bueno, para sacar la área, como ya vimos acá, aquí estamos sacando la área.
El área total dentro de una distribución de probabilidad continua siempre es igual a 1. Y 1, bueno, el área es básicamente altura por base. Y nos tiene que dar a 1. ¿Y cómo sacar la distribución normal? Bueno, aquí es una pequeña explicación que en Excel también nos ayuda a facilitar este proceso. Bueno, para calcular la probabilidad de Px y Px acumulado usamos la fórmula en Excel de dist.binom. Como aquí está aquí. Para calcular primero el Px utilizamos como primer valor 0, que es el número de ensayos, seguido del número de ensayos total, la probabilidad de éxito y la opción falso, y obtenemos esto que es P de X. Para el cálculo Px acumulado. Para calcular primero el Px acumulado utilizamos como primer valor 0, que es el número de ensayo, seguido del número de ensayos totales, la probabilidad de éxito y la opción verdadero, y obtenemos los siguientes valores, que son estos, los probabilidad P de X acumulado. Y bueno, aquí también podemos ver que el número de ensayos por la probabilidad de éxitos, que se representa como E de X, y nos sale en este ejercicio 1.2, y la variación es igual al número de ensayos por probabilidad de éxitos, entre paréntesis, por 1 menos probabilidad de éxitos, y nos sale 0.72. Entonces, el número de ensayos podemos ver en este caso que es 3 y la probabilidad de éxito es 0.4. El teorema del límite central. Cuando se seleccionan muestras aleatorias simples de tamaño de una población, la distribución de muestreo de la media muestral puede aproximarse mediante una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra se hace grande. Es decir, esto básicamente se relaciona con los números que nos dan en el ejercicio. Bueno, aquí podemos ver como que gráficos donde, por ejemplo, la distribución poblacional en valores de X difieren con respecto a los números que nos dan. Y eso es todo. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los muestreos e intervalos de confianza. Poblaciones y muestra. ¿Qué es una población? Se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudio. Y la muestra vendría a ser una parte de dicha población. Es un subconjunto de elementos que se seleccionan previamente, y esto sucede cuando la población es muy grande. Los tipos de muestreo. Existe el muestreo probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico funciona para de mejor forma asegurar la validez de las inferencias cuando se selecciona aleatoriamente. Para esto existen varios tipos. El primero es el aleatorio simple, que en sí, como su nombre lo dice, es simple y de fácil comprensión. Se caracteriza por cada elemento de la población que tiene la misma probabilidad de ser escogido para formar parte de la muestra. Censado el marco de población, se le asigna un número a cada individuo o elemento y se elige aleatoriamente. Un ejemplo de dicho muestreo sería la elección de los individuos a través de una elección realizada totalmente al azar de un cierto muestreo de DNI. El muestreo estratificado es a la población que se la divide en subgrupos o estratos, escogiendo posteriormente una muestra al azar de cada estrato. Un ejemplo puede ser en el caso de seleccionar una muestra para evaluar la altura
Dada la heterogeneidad entre hombres y mujeres, la variable de género podría ser una variable de estratificación. Si la estratificación se realiza respecto a un carácter, se lo denomina muestreo estratificado simple. Y si se realiza respecto a dos o más características, se denomina muestreo estratificado compuesto. El siguiente tipo es el muestreo sistemático. Es muy similar al aleatorio simple. La diferencia se obtiene en que en este tipo de muestreo se divide el total de la población entre el tamaño de la muestra, obteniendo una constante de muestreo. Esta constante se la denomina por K. La primera unidad que formará parte de la muestra deberá estar entre L y K y se elige al azar. A partir de esta unidad se van seleccionando sistemáticamente uno de los K individuos siguiendo un orden determinado. Y el muestreo en etapas múltiples consiste en empezar a muestrear por algo que no constituye el objeto de la investigación, que serían las unidades primarias, y obtener una muestra dentro de cada una de ellas, que vendrían a ser las unidades secundarias. Se utiliza cuando la población de referencia es muy amplia y dispersa, y eso facilita su estudio. Les voy a hablar ahora sobre el muestreo no probabilístico, que en sí utiliza métodos en que no interviene el azar y se desconoce la probabilidad asociada a cada individuo para formar parte de la muestra. Ya, los tipos de muestreo no probabilístico vienen a ser primero de conveniencia, donde el investigador decide qué individuos de la población pasan a formar parte de la muestra en función de la disponibilidad, sea por proximidad del investigador, amistad, etc. El discrecional, que vendría a ser la selección, que es realizada por un experto que indica al investigador qué individuos de la población son los que más pueden contribuir al estudio. Y el muestreo por cuotas, si se conocen sus características, se los elige, respetando ciertas cuotas, sea por edad, género, zona de residencia, etc. Ya. La estimación puntual e intervalos de confianza. La estimación puntual es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro. En otras palabras, se usa un punto en concreto de la muestra para estimar el valor deseado. En este caso, se utiliza la media muestral, que sirve como estimación puntual de la media poblacional. Y también se utiliza la desviación típica muestral, que sirve de estimación para la desviación típica de la población. El intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en interferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada. Esto nos va a permitir calcular dos valores alrededor de una media muestral, uno superior y otro inferior. Van a acotar un rango dentro del cual se va a localizar el parámetro poblacional. En el intervalo de confianza existen factores para que se dé aquello. El tamaño de la muestra seleccionada, dependiendo de la cantidad de datos que se hayan utilizado para calcular el valor muestral. Este se acercará más o menos al verdadero parámetro poblacional. El nivel de confianza nos va a informar en qué porcentaje de casos muestra estimación acierta. Los niveles habituales son el 95% y el 99%. El margen de error de nuestra estimación, este se denomina como alfa y nos informa de la probabilidad que existe de que el valor poblacional esté fuera de nuestro intervalo. Y lo estimado en la muestra, que sería la media, la varianza o la diferencia de medias, de esto va a depender el estadístico pivote para el cálculo de intervalo. Ya. Este es un ejercicio que más o menos puede como que definir esto de la estimación puntual y el intervalo de confianza. Ya. A ver. Vemos como el intervalo a la izquierda y derecha de la desigualdad tenemos la cota inferior y superior respectivamente. Por tanto, la expresión nos dice que la probabilidad de que la media poblacional se sitúe entre esos valores es de 1 menos alfa, nivel de confianza.
Y este sería el ejercicio. El ejercicio se plantea que si se desea estimar la media del tiempo que un corredor emplea para completar una maratón, para ella se ha cronometrado 10 maratones y se ha obtenido una media de 4 horas con una desviación típica de 33 minutos, que vendrían a ser 0,55 horas. Si se desea obtener un intervalo al 95% de confianza. Todos estos datos los reemplazamos en la fórmula para obtener el resultado. Ya. Y este es un ejercicio de cálculo del tamaño de muestra. Ya. El ejercicio dice calcular el tamaño de muestra para una población de 543.098 consumidores de una marca de bebida gaseosa X, donde el investigador asigna un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 3%, donde se desconoce la probabilidad P del evento. Entonces, este es un ejercicio que se lo puede hacer en Excel, es sencillo. En la parte derecha tenemos los significados de cada elemento de la fórmula. N vendría a ser el tamaño de muestra buscado. N mayúscula vendría a ser el tamaño de la población o universo. Z vendría a ser el parámetro que se le da al nivel de confianza. E vendría a ser el error de estimación máximo aceptado. P vendría a ser la probabilidad de que ocurra el evento y Q vendría a ser la probabilidad de que no ocurra el evento. Abajo de cada definición tenemos el nivel de confianza, como se los dije, se lo puede representar también como alfa. Entonces, cada que tenemos un porcentaje de nivel de confianza que represente el ejercicio, que en este caso es 95%, para reemplazarlo en la fórmula vendría a ser 1,96. Entonces, bueno, vamos en una celda aparte. Podemos poner primero la fórmula que está en el numerador y después en el denominador. En otra celda aparte colocamos la división que nos den los resultados de las fórmulas anteriores. Y reemplazando los valores ya tendríamos el ejercicio realizado. También cabe recalcar que al principio del ejercicio decía que la probabilidad de que ocurra el evento se desconocía. Entonces, si es que se desconoce, eh, se tendría que poner el 50% en P y en Q también se tendría que poner el 50%, porque existe como que esa media, una probabilidad de que sí ocurra y la otra probabilidad de que no ocurra. Y eso es todo. Gracias. Ya. Bueno, yo voy a hablar de las pruebas de hipótesis. Primero, eh, tenemos la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula es una suposición basada en investigaciones previas para negar o afirmar algo que contenga cierta relación con una población o muestra. Los investigadores utilizan la hipótesis nula para rechazar lo que de verdad cree o debe pasar en el experimento dado. La información de una hipótesis nula jamás podrá ser rechazada, al menos que se demuestre lo contrario con datos y evidencia por el investigador. Tenemos la hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa gráficamente HA, o también se la puede encontrar con H y un número 1. En este caso establecemos aquello para lo cual tenemos evidencia y que se estaría modificando si hay diferencia. Es la hipótesis contraria a la hipótesis nula. En esta se espera ver un cambio de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe siempre manejarse dentro de los mismos parámetros o temas de la hipótesis nula, pero comprobar o afirmar lo contrario de la misma.
tenemos los tipos de errores. El error de tipo 1. El error de tipo 1 dice optar por la hipótesis alternativa y resulta que la hipótesis nula era la correcta. El error de tipo 2 dice optar por la hipótesis nula y resulta que la hipótesis alternativa era la correcta. Tenemos un gráfico más representativo para entender los tipos de errores. Por ejemplo, hipótesis nula es aceptada, hipótesis nula es verdadera, conclusión correcta. Ya. Hipótesis nula es rechazada, error de tipo 1. Cuando la hipótesis alternativa es verdadera, se concluye una conclusión correcta. Entonces, cuando rechazamos la hipótesis nula, estamos cometiendo un error de tipo 2. Y cuando rechazamos la hipótesis nula, a pesar de ser verdadera, estamos recurriendo a un error de tipo 1. Muestra de la prueba para las medias y proporciones. Prueba de la media cuando se reconoce la desviación estándar poblacional. Básicamente estos son, como digo, gráficos o valores que ya expusieron los demás compañeros, como la media menstrual, media de población y todo eso, entonces no lo voy a decir. Esta es una forma que necesitamos para la prueba de una media con desviación estándar poblacional desconocida. Cuando desconocemos, utilizamos esta menos u sobre s, la raíz cuadrada de... Por último, tenemos la prueba de hipótesis de una proporción cuando conocemos el tamaño de una proporción en un ejercicio dado. Utilizamos esta fórmula que se puede llamar como Z prueba, donde pi es la proporción proporcional, p es la proporción de la muestra, n es el tamaño de la muestra. Ya. Procedimiento de 5 pasos para probar una hipótesis. En el primero tenemos, se establecen las hipótesis nula y alternativa. Segundo, se selecciona un nivel de significancia, se identifica el estadístico de la prueba, se formula una regla para tomar decisiones y el último, se toma una muestra, se llega a una decisión. Ahí vemos si cometemos un error de tipo 1 o tipo 2. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en el ejercicio. En el primer paso de este ejercicio, establecemos las hipótesis nulas y las alternativas. Básicamente, sacamos datos del ejercicio expuesto. En el paso 2 se selecciona un nivel de significancia. En este caso tenemos que el nivel de significancia es 0.05, que dividido para 2 da 0.025. Paso 3, se identifica la estadística de la prueba. Básicamente se reemplazan los valores que tenemos en la fórmula que anteriormente di, donde los valores, donde la muestra muestral, la media de la población, desviación estándar y el tamaño de la muestra, ya están los dos por ahí. Entonces sacamos la primera z, que en este caso es menos 0.69. La regla de decisión es básicamente un gráfico donde podemos ver en los extremos los valores de las zetas que sacamos. Y en esta tabla podemos identificar los valores que tenemos del 0 para la izquierda, 0 para la derecha, dependiendo del valor de z que sacamos. Básicamente es un valor de todos los puntos en los que podríamos encontrarnos en el área pintada del gráfico hecho. Entonces, realizando toda esta base de ejercicios o de análisis, se toma una muestra y se llega a la decisión de no rechazar hipótesis nula. Como último tema tenemos prueba de diferencia entre las medias de dos poblaciones. Prueba de dos medias de muestra o conocida. Se utiliza básicamente esta fórmula. Z igual a H raya 1 menos H raya 2 sobre desviación al cuadrado de 1, desviación al cuadrado de 2 sobre N1 sobre N2. ¿Okay? Tenemos consideraciones, dicen las dos poblaciones sin distribuciones normales, las dos muestras no deben estar relacionadas, es decir, deben ser independientes,
Y por último, deben conocerse las desviaciones estándar de las dos poblaciones. Consideraciones a tener. Se debe tener si la población es finita o infinita. Cuando se tienen dos poblaciones, las fórmulas cambian, ya que se van a tener dos muestras. Siempre se debe observar el tamaño de la muestra n para, en base a eso, utilizar los estadísticos de prueba. Tenemos un ejercicio hecho en Excel, donde primero tenemos los datos planteados del ejercicio. Luego, esta es la HO, P es igual a P1, H1, P es mayor que P2. Es la conclusión a la que sacamos cuando ya resolvimos el problema. Donde se utiliza Z, esta es la primera Z que sacamos, la A, Z primera distribución normal estándar individual. Eh, Abajo para contrastar sobre el análisis de HO sobre H1, utilizamos la fórmula anterior eh, expuesta de Z prueba, reemplazando todos los valores nos da un valor de 1.84. Entonces con estas dos Zetas realizamos esta última conclusión que dice ZHO, ya que 1.84 es menor que 1.96, por lo que la afirmación es correcta. Resumen, una prueba de hipótesis es una recopilación de evidencia suficiente con la cual se va a poder comprobar si una teoría es posible de realizarse o no. Hipótesis nula, algo que comúnmente sucede. Hipótesis alternativa, algo que se quiere probar o mostrar. Es todo lo que no es la hipótesis nula. Se decidirá la mejor opción en base a los cálculos obtenidos con la evidencia presentada. Y ya.